Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados alumnos. Estamos listos para nuestra siguiente videoconferencia. Ok, observo ya aquí presente, observo a Dulce, Edwin, Juan José, Marco, Brenda. Muy bien, yo pienso que podemos comenzar. Les quería solamente comentar que van a estar cerrados los micrófonos. Buenas noches, Juan José, bienvenido. Vamos a tener cerrados los micrófonos para que no haya interferencia. Sin embargo, en el momento que ustedes quieran hacer preguntas, saben que pueden abrir el micrófono y poderlo ejecutar. Al igual que la semana pasada, siempre también voy a informarles un poquito acerca de las tareas que se requieren para esta semana. Quiero felicitarles por las tareas de la semana pasada. Me gustó muchísimo los trabajos que presentaron. Considero que tienen mucha calidad y fueron bastante puntuales también para lograr presentarlos en el tiempo asignado. Así es que los felicito, estamos caminando muy bien con esta clase y pienso yo que pues el caminar bien, el hacer sus tareas va a garantizarles una buena nota y el pasar bien a clase. Muy bien, creo que vamos a comenzar de una vez con el tema. Este segundo tema para nosotros es de indicadores económicos, ¿verdad? Vamos a tratar de tocar los temas bastante rápidos y permítanme un segundito, ok. Ustedes observo de que ya tienen en su pantalla la presentación. Aquí nosotros podemos observar que tenemos cómo vamos a evaluar. Tenemos la actividad 2.1, ¿verdad? Que ustedes van a trabajar en grupo, van a generar un video. Luego tenemos la actividad 2.2, que es elaborar el FODA de Guatemala. Recuérdense que FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ustedes la pueden generar en un póster, la pueden generar en un PowerPoint, en un Prezi. Ustedes como grupo van a decidir cómo la generan, ¿verdad? En cada una de las tareas está muy claramente definida cómo se ejecuta, qué herramientas se necesita y en qué lugar hay que subirlo. La idea de estas tareas es compartirlo con los compañeros para que todo esto nos genere ganancia de información, al igual que fue en la unidad 1. Luego también tenemos el foro negociando con diferentes culturas. En este foro, la idea es que ustedes, ya que esta clase es análisis económico y globalización, globalización desde ya quiere decir mi relación con diferentes países. Y son 196 países que sería mucho tratar de estudiarles a uno por uno. Sin embargo, podemos agruparlos por culturas. Y eso nos da prácticamente una idea global de cómo se comporta. Entonces, por esa razón es que esta tarea consiste en la cultura. Vamos a analizar un poquito la cultura americana, árabe, europea, latinoamericana, y qué es lo que nosotros debemos conocer exactamente como puntos álgidos de cada cultura para las negociaciones. Muy bien, ahora vamos nosotros a avanzar un poquito en lo que es la clase. También quiero comentarles que hay algunos links y en estos links nosotros podemos apreciar más información de la que se requiere, de la que se está otorgando en la clase. Por ejemplo, datos de qué es la economía, qué es el dinero, qué es el PIB. Son links muy entretenidos, cortitos, para que ustedes puedan apreciarlos. Bueno, en cuanto a la unidad 2, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de los indicadores macroeconómicos y de los mercados financieros. Recuerden ustedes que la semana pasada estudiamos la unidad 1 y también estudiamos la microeconomía, ¿verdad? Entonces, teníamos dos cuadros que nos indicaban claramente las diferencias y ahora vamos a entrar a un indicador macroeconómico que estamos hablando ya de indicadores del país hacia el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro Producto Interno Bruto, etcétera? Entonces, esa es la temática de esta clase.
En cuanto al contenido de la unidad, nosotros tenemos indicadores macroeconómicos como análisis de flujo de ingresos, gastos, todo lo que es el análisis financiero, mediciones, inversiones, mercado de capitales, todo esto vamos a poder tratar de avanzar en el día de hoy. En el flujo de ingresos y gastos en el sistema económico, podemos nosotros hablar de los factores de producción de trabajo, tierra y capital, pero también al decir ingresos y gastos, estamos hablando, por ejemplo, ¿qué nos ingresa a nosotros si somos empleados? Un salario. Si tenemos una casa y la tenemos rentada, esa renta, ¿verdad? De ese equipo, de ese vehículo, de ese apartamento que lo tengamos rentado. Si tenemos un dinerito y nosotros lo metemos eso en el banco, eso nos va a generar un interés. No importa si es a corto o a largo plazo, es un ingreso que nosotros tenemos. Si tenemos amistades o familiares en el exterior que nos mandan remesas, si somos jubilados y tenemos una pensión, ¿verdad? Si el gobierno nos extorna algún tipo de impuestos, todo eso genera un ingreso para nuestro bolsillo y nosotros decidiremos qué es lo que vamos a hacer con él. En el mercado financiero, nosotros estamos hablando de todo lo que es emisión de bonos, por ejemplo, del Estado Nacional de Divisas. Estamos hablando de regulación de mercado financiero, regulaciones de mercados cambiarios. Ustedes han escuchado cuando van a un banco y dicen, el día de hoy tenemos un cambio de 7.75, subió o bajó. Y todos estos movimientos que se forman diariamente, que se emiten diariamente, es exactamente parte del mercado financiero. También aquí nosotros tenemos al gobierno como emisor oficial de lo que es el dinero y también el control de precios de algunos bienes y servicios que normalmente el Estado entra a regularlos. En un Estado que es más socialista, tiende a regular más este tipo de precios, pero en un mercado abierto el precio se regula con la oferta y la demanda. Tenemos nosotros en lo que es macro, vamos a regresar a macro y microeconomía. Este cuadrito salió también la semana pasada en el PowerPoint, donde nosotros observamos que las variables macroeconómicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros mediríamos? Por ejemplo, el producto, el empleo, los precios, la inversión, el ahorro, el gasto, exportaciones e importaciones. Pero cuando nosotros hablamos de variables microeconómicas, que estamos hablando dentro del país, nosotros estamos hablando de variables que en el caso, por ejemplo, que nosotros seamos empresarios. Entonces, ¿cuál es mi ingreso? ¿Cuál es mi costo variable, mi costo fijo? Yo sé que, por ejemplo, un costo fijo es lo que yo tengo que pagar a un empleado mes a mes. Si la empresa vende o no vende, de todas maneras yo tengo un costo fijo, tengo una obligación de cancelar ese salario de ese empleado. Si yo pago luz, agua, teléfono, internet, seguridad, costos fijos que aunque yo venda o no venda en mi empresa, voy a tener que cubrirlos. Entonces, estos valores forman parte de estas variables microeconómicas. Luego de que yo sumo mis ingresos, mis costos variables fijos, le resto estos egresos del ingreso y yo ya voy a tener mi beneficio. Entonces, todos estos valores, si ustedes se imaginan como que fueran empresarios y ustedes al colocar la empresa van a tener que gastar, comprar materia prima y después sacar a la venta este producto, el diferencial va a su ganancia y eso es, ustedes disponen de ello. Todas estas variables estamos hablando de que son la microeconomía. Y la macroeconomía ya estamos hablando prácticamente de los valores que el país como país los ejecuta y que podríamos compararlos ya a nivel internacional. Entonces, parte de estos factores, parte de estos son los valores del PIB y el crecimiento económico. ¿Y qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el PIB es la cantidad de valor de bienes y servicios finales con el valor de mercado producido en una región por un tiempo establecido. En palabras más sencillas, ¿qué quiere decir? Si yo estoy en Guatemala y yo aquí en Guatemala
compro un refrigerador, compro una computadora, compro un teléfono, compro un carro, compro una casa, todo eso voy a tener un documento que respalde esa compra, que normalmente es mi factura. Si yo empiezo a sumar todos estos valores por categorías, eso me va dando exactamente los bienes y servicios que han sido comercializados. Normalmente se toman por un año, ¿verdad? Entonces aquí dice por un tiempo establecido. Quiere decir que durante el año yo voy a sumar en este año cuánto es lo que yo compré, en el caso aquí yo cuánto es lo que yo vendí y cuánto es este movimiento económico que me genera en una región específica, que en este caso sería Guatemala. Entonces, si ustedes observan, el concepto del PIB es bastante sencillo, porque es que yo compré o vendí durante este año completo, en este caso 2019, que estamos ya nosotros empezando el año, ya empezamos a contabilizarlo, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los registros, podemos observar que cada año está regular, ¿verdad? El 2017, 18, 19, y obviamente si nos vamos para atrás, hay un historial histórico de todos estos datos registrados. Nosotros aquí podemos definir, por ejemplo, qué cantidad de productos finales son los que se consumieron, los que se exportaron, y todo esto me va generando la información. Ahora, es importante observar que hay también errores en este PIB. Y los errores que se pueden dar es cuando yo produzco, por ejemplo, producto en mi casa que yo no lo puedo contabilizar aunque estoy produciéndolo. También puedo observar que tengo producto que se compró en un mercado, que no fue facturado, que fue verduras o vegetales o cualquier tipo de producto que no fue facturado. Eso no está entrando exactamente a una contabilidad. Hay que recordar que en Guatemala el 70% del comercio prácticamente es un comercio informal, o sea que nuestro Producto Interno Bruto hacia el mundo podría mejorar sustancialmente si nosotros mejoráramos nuestro sistema tanto de documentar como de captar estos fondos. Bueno, vamos a avanzar en cuanto a los sectores empresariales que generan este PIB. Aquí tenemos algunas fotos para que sea más sencillo. Por ejemplo, el sector agrícola, el sector forestal, el sector minero, sector de los textiles, sector de servicios, energía. Todo esto me genera el producto que yo voy a ir sumando. También el sector de transporte, el de comercio en general, sector construcción, BPOs y todo lo que son servicios, el sector energético, transformación de combustibles. Todo esto suma. Entonces, en sí el PIB, ¿qué es? Es este gasto de mercado de bienes y servicios, pero si nosotros observamos en la fórmula, el C es el consumo familiar, más el G que es el gasto gubernamental, más el I que es la inversión empresarial, más X que son las exportaciones, menos M que son las importaciones. Y ahí, bajo esta fórmula, nosotros podemos obtener el PIB, que ya ustedes saben que se toma de un lugar específico, de una región específica en un tiempo definido. En este momento, en el 2019, empezamos ya a sumar esto, ¿verdad? En Centroamérica y Panamá nosotros tenemos los países vecinos y podemos observar nosotros, por ejemplo, algunos PIB. Este cuadro también salió la semana pasada, si es que no lo vamos ya a analizar, solamente vamos a focalizar que me gustaría que ustedes fueran donde dice PIB per cápita en dólares, que está más o menos en la mitad, abajo de exportaciones. Y nosotros podemos observar que en Panamá es 14.300, en El Salvador 7.600, Honduras 4.400, Guatemala 5.100 y Costa Rica 12.100. Podemos observar cómo fluctúa el PIB, aún siendo países muy cercanos, vecinos, bajo prácticamente todas las mismas condiciones. Aquí hay que hacer un estudio más detallado de qué son los factores que están alterando estos PIB. En el caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de Panamá, tiene un canal de Panamá donde toda la mercadería cruza por ahí y eso le genera un volumen para negocios en general increíble para Panamá y eso hace que su producto sea mucho más elevado.
Si hablamos de El Salvador, un país pequeñito, pero con bastante industria. Si hablamos de Honduras, 4.400, es un país que está bastante despoblado, tiene una población de 6 millones y es una superficie mucho más grande que lo que tiene Guatemala. Entonces, su Producto Interno Bruto es más bajo que el que tiene Guatemala. Si hablamos de Costa Rica es un país excelente para todo lo que es venta de servicios. Casi el mismo tamaño de Guatemala, con 2 océanos, en la misma región, el mismo clima, sin embargo nos duplica en Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque es un país que tiene muchas alianzas comerciales y es un país que vende muy bien todo lo que es sus productos de servicios y el turismo ecológico. Bueno, vamos a ver entonces aquí cómo analizamos la economía de un país y nosotros observamos cuál puede ser este crecimiento económico. De hecho, nosotros tenemos ya la tarea, que es la 2.1, y esta tarea ustedes van a poder observar algunas referencias que se le pone ahí para ustedes crear su propio video. El video pueden ustedes realizar una presentación de unos 10 slides en PowerPoint, luego entran al screencast que se les está dando ahí toda la referencia y pueden generar un video. Van a ver que es una forma muy facilita, una herramienta muy sencilla, pero muy fácil a la vez de usar y de proyectarse. Bueno, en cuanto al crecimiento económico, nosotros podemos observar que tenemos el auge, la depresión, el auge también se le llama la cima, la depresión también se le llama fondo, y luego tenemos las dos partes, la recesión cuando va para abajo y la recuperación cuando va para arriba. Entonces, este ciclo puede ser más ancho o puede ser más angosto. Sin embargo, este ciclo es repetitivo, entonces nosotros debemos identificar en un país cómo estamos y eso también puede ayudarnos a nosotros invertir o esperar o ahorrar o cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Si a mí me dicen, mire, ahí el banco está pagando 8% por los ahorros que usted tenga, posiblemente me siento motivada e ingreso más dinero. Pero si dice el banco, oye, está pagando un 1%, quizá no me interese y entonces yo saco ese dinero y el costo de oportunidad es que yo ese dinero lo coloque en otro negocio o lo coloque en otra actividad. Entonces, el ciclo económico es muy importante para saber exactamente qué decisión tomar en este asunto. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas opciones. Si yo quiero iniciar un negocio, ¿cuál es el mejor momento de poner un negocio? Cuando está en depresión, cuando está en recesión, cuando está en recuperación. Posiblemente aquí la pregunta va para todos ustedes y piénsenla y respóndanla, ¿verdad? Iniciar un negocio, si ustedes quieren poner un negocio de lo que sea, de pequeño, mediano, grande, ustedes analizan y dicen, no, voy a esperar a que quizá haya una expansión, haya un crecimiento, no necesariamente una recesión. Entonces, les pongo ahí a ustedes varias preguntas. Si ustedes quieren endeudarse, quieren comprar una casa, si ustedes quieren cambiar de empleo, si ustedes quieren saber cuál es el momento ideal de cambiar de negocio o poner uno y sacar el préstamo en el banco, analicen y observen si es lo que más les convendría a ustedes. A veces uno dice, bueno, me quiero cambiar de trabajo, pero si hay problemas en el país y el empleo es en este momento complicado, proteja al que tiene y tome la decisión más despacio. Ahora, si está en auge todo y si yo me cambio de empleo, aquí me pagan, qué sé yo, 5,000 quetzales y en el otro me van a pagar 8,000, 10,000, tomo la decisión y me cambio. Pero para esto debo saber exactamente cómo funciona la economía del país. No necesariamente suelto un empleo y después me voy a quedar sin él, ¿verdad? Aquí hay temas muy importantes como la inversión, el ahorro y las tasas de interés. Vamos a hablar primero acerca de la inversión. Y la inversión es la compra de activos, infraestructuras financiada por el ahorro. Si yo decido comprar algo, yo decido invertir, entonces, bueno, pienso, ¿cuánto dinero tengo? ¿Me está completo? ¿Necesito un préstamo? Y adquiero. Si yo soy dueño de una empresa y necesito un tractor, o si necesito un vehículo, o necesito un camión, todo eso forma parte de la inversión, ¿verdad? Y obviamente, ¿de dónde voy a invertir? De mis ahorros o de un préstamo que yo pueda generar. Generalmente, cuando voy a hacer algo, yo saco la primera fase de mis ahorros.
Ahora, el rendimiento de capital es esa tasa de interés ajustada a la inflación. Yo pongo ese dinero en el banco y el banco me va a pagar un interés. Pero si la inflación es tan alta y ese interés no compensa, puedo tomar una decisión de ya no tenerlo ahí, mejor si no invertirlo en un negocio. Entonces, la pregunta viene aquí, ¿por qué invierto? Si la tasa mínima de retorno del proyecto es mayor o más beneficio y más inversión, o si la tasa de interés corresponde al costo de oportunidad de esta inversión. Entonces yo decido, si el banco, poniéndolo en palabras más sencillas, si el banco me está pagando un 3% de interés, bueno, yo ahí tengo y ahí lo estoy ganando un dinero. Pero si yo tengo un negocio que va a generar el 12%, claro, con un mayor riesgo porque es un negocio, sin embargo es del 12%, quizá yo decido sacar el dinero del banco y realizar un negocio. En este caso viene todo lo que son las condiciones de mercado, pero también va amarrado a todo lo que es esta incertidumbre. A más voy a ganar en un negocio, obviamente más riesgo tengo. Ahora, quizá en el banco estoy ganando poco, pero no hay riesgo, el banco ahí va a estar y ahí me va a seguir pagando el dinero. ¿Cuánto riesgo yo quiero tomar el momento en que yo hago una inversión? Es la palabra que estamos analizando. Si el riesgo es altísimo, puedo decidir no arriesgarme y dejarlo en el banco. Pero si el riesgo es moderado, yo conozco del tema, domino, bueno, puedo generar este riesgo y en lugar de ganarme un 3 o 4% que el banco me paga, quizá quiera ganarme yo un 15, un 30, un 50% a través de un negocio. Vamos con lo que es ahorro y tasa de interés. El ahorro es generado por las familias, también por el gobierno y por el resto del mundo. Ahora, cuando yo como familia, sí, qué sé yo, gano 10,000 y me estoy gastando 8,000, me queda 2,000 para yo ahorrar. Y eso yo lo meto al banco y lo voy guardando como un ahorro. Entonces, el ahorro en sí, la fórmula que ustedes ven ahí, es el ingreso que yo tengo, imaginemos que yo gasto 10,000, menos el consumo que yo gasto en mi hogar, quiere decir que yo voy a tener que pagar luz, agua, teléfono, educación, ropa, medicina, etcétera, etcétera, menos los impuestos que tengo que pagar al gobierno, porque el gobierno me va a cobrar el 12%, me va a cobrar el ICR, me va a cobrar todos estos impuestos, yo debo cancelarlos porque es mi obligación. Y lo que me sobra después de haber pagado mis impuestos, mis consumos en el hogar, de los ingresos, es lo que yo voy a ahorrar, ¿verdad? Entonces, si yo gano 10,000 y me gasto 8, me queda 2 y esos 2 los meto al banco y eso forma parte ya de mi ahorro. Ahora, es generado por las familias, el gobierno y el resto del mundo. Ya analizamos lo de las familias. Yo gano tanto y gasto tanto, pero en el caso del gobierno es el ahorro interno, ¿verdad? Es este impuesto menos el gasto gubernamental. ¿En qué gasta el gobierno? El gobierno gasta en hacer carreteras, gasta en las escuelas, gasta en salud, gasta en su administración. Entonces, todo lo que pagamos de impuestos entra al gobierno como sus ingresos, que para mí es un gasto, pero para el gobierno es un ingreso. Y de ahí él decide cómo lo gasta. Gasta en sus ministerios, en las carreteras, en los puertos, en los aeropuertos, y todo lo que le queda al gobierno es su ahorro. Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes. La semana pasada yo les hice la pregunta si Guatemala tenía una balanza positiva o negativa. Me respondieron que tenía una balanza negativa. Cuando nosotros observamos, quiere decir que nosotros estamos importando, que quiere decir comprando más de lo que nosotros estamos vendiendo. Por esa razón tenemos una balanza negativa. Ahora, cuando nosotros observamos, si a mí me ingresa más dinero de lo que yo gasto, me permite ahorrar. Pero ¿qué sucede en el gobierno de Guatemala específicamente? Gasta más de lo que ingresa. Le ingresa tanto por impuestos, sin embargo está gastando más que eso. Ahora, ese mismo ejemplo llevémoslo nosotros a nuestra vida personal. Si a mí me pagan 10,000 quetzales, pero si yo gasto 12,000 todos los meses gasto 12,000, ¿qué sucede? Me gustaría que alguien de los alumnos que quiera participar abra su micrófono y me comente. Son preguntas muy sencillitas, muy rápidas, solamente para saber de que están ahí y que podemos interactuar. ¿Estaría generando una deuda de 2,000 quetzales cada mes?
Perfecto, perfecto. Estaríamos nosotros generando un déficit, como dice Juan José, y también estaríamos generando una deuda. Ahora, si esa deuda yo la tengo este mes y el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿qué sucede? Se va acumulando, ¿verdad? O el saldo negativo, digamos, se va acumulando. Perfecto. Y ese saldo negativo, porque si yo lo gasto es posiblemente porque no he ajustado mi presupuesto a lo que ingresa, sino tengo un presupuesto mayor. Pero si yo sigo gastando, bueno, yo pido prestado a alguien, a mi familiar, va, pido prestado a mi mamá, va, pido prestado al padrino, pido prestado al banco, pido prestado a la tarjeta de crédito. Pero si todos los meses sigue el saldo negativo, va a llegar un momento donde el banco ya no me tenga fe y no me quiera prestar, donde la familia no me tenga fe, donde el amigo no me tenga fe porque no tengo capacidad de pago. Y entonces los créditos se me van cerrando. Entonces, ese es el gran riesgo en un gobierno que no administra lo que ingresa, sino que gasta más de lo que ingresa. Porque en este caso, si empieza a gastar más y todos los años tiene que hacer un préstamo para suplir todo esto, va a llegar un momento donde afuera quienes nos prestan van a decir, miren, alto, no nos han pagado y ya no les podemos prestar más. En este caso, el problema del país sería altísimo, porque como ya está establecido un aparato gubernamental de que tiene que seguir funcionando, esto nos podría llevar a un problema. Entonces, ustedes pueden observar la importancia del ahorro, la importancia de generar un ahorro. Y si no vamos a lograr un ahorro en este momento, por lo menos salir, como dicen en palabras guatemaltecas, tablas, ¿verdad? Que lo que me ingresa me gasto, pero que no sea más, porque si voy a empezar a entrar en deudas, eso me va a crear en realidad un serio problema. Ahora, por ejemplo, permítame, no sé qué pasó aquí. Uy. Algo sucedió en este... Uy. Ustedes están observando... ya. Ok. Ustedes están observando la unidad que está ampliada, ¿verdad? Vamos a ver, permítame un segundito. Voy a observar qué es lo que sucedió aquí. Algo le sucedió a la... ya. Ok. Vamos a regresar un pedacito aquí para ponernos al día. Ok. Se fue otra vez todo. Ok, estamos jugando un ratito con la máquina. Estamos listos. Ok, vamos con el mercado de capitales. Entonces, es el mercado de las inversiones y del ahorro, ¿verdad? Eso se llama mercado de capitales. El mercado de capitales está muy relacionado directamente con esta colocación del dinero en el sistema bancario, y a esto es a lo que se llama ahorro. Quiere decir que si yo tengo un dinerito y lo meto bajo el colchón, o si lo dejo en mi caja fuerte, o si lo meto en mi gaveta, eso no es un mercado de capitales, porque aunque yo aparentemente lo estoy ahorrando porque no me lo estoy gastando, este dinero no está en el sistema bancario y no me está generando un interés. Entonces, el ahorro es la colocación de este dinero en el sistema bancario. Ahora, a la fecha, ¿quién tiene guardado dinero bajo un colchón? Posiblemente ya no existe, quizá ya no hay personas así, porque sabiendo de que en el banco está más seguro y voy a ganar un interés, posiblemente esa es la mejor opción, ¿ok? Ahora, en el caso de la inversión es la colocación de este dinero, pero en el sector empresarial, para obtener utilidades, porque si yo me arriesgo y coloco este dinero, qué sé yo, en un almacén, en una venta de ropa, en una venta de zapatos, en una taquería, en un restaurante, ¿qué espero yo de este dinero? Obviamente obtener utilidades, ¿verdad? Yo no estoy entregando este dinero a cambio de que no me den nada, porque si no me van a dar nada, mejor lo meto en el banco. En este caso, yo estoy colocando este dinero en este otro negocio porque yo espero que lo que me va a rendir va a ser mucho más alto que lo que me estaba pagando el banco. Entonces, esto se llama el costo de oportunidad, que quiere decir que es el valor de la mejor opción que no se concretó, que son las opciones para ahorrar o invertir, se ahorra el costo de oportunidad, etcétera. O sea, en palabras más sencillas, que es el costo de invertir es no ahorrar, porque si yo tengo un dinerito y lo tengo en el banco, imaginémonos que yo tengo en el banco 50,000 quetzales. Yo lo saco de ese banco y yo lo invierto en un negocio. Entonces, ¿cuál es el costo de invertir ese dinero? Es que ya no lo voy a tener ahorrado, porque de ahí lo saqué. Entonces,
no ahorro, no gano ese dinero, sin embargo yo lo invierto en otro lugar. Y es muy sencillo en realidad entender el costo de oportunidad, que no lo pongo aquí, pero lo pongo acá. ¿Por qué? Porque me genera exactamente un beneficio. Entonces, en el mercado de capitales se da esta curva, ¿verdad? Que es la curva de inversión versus la curva del ahorro, que es lo que les acabo de explicar. Si yo saco ese dinero del ahorro, quiere decir que el ahorro me queda en cero, pero a cambio de eso yo lo estoy colocando en una inversión. En ese caso, mi inversión me sube, ¿ok? En cuanto a los factores del ahorro, ¿por qué razón yo ahorro, verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores de ese ahorro? Es la tasa de interés real. A menos tasa, menor es el ahorro, ¿verdad? Si yo me van a pagar un 1, un 2%, obviamente tengo la tendencia a ahorrar menos. Pero si me dicen, miren, vamos a subir la tasa, es un 8, un 10%, se oye tan bueno, a veces hasta dudo, pero sin embargo me arriesgo y lo coloco, ¿verdad? El ingreso disponible, a mayor ingreso es también mayor el ahorro, que es lo que acabamos de decir, y la riqueza, a mayor riqueza es menor ahorro. ¿Por qué es esto? Alguien que me pueda comentar, ¿por qué a mayor riqueza menor ahorro? Bueno, les voy a dar una idea. Si yo decido con este dinero comprarme, muy bien, si yo decido con este dinero comprarme una casa, ¿verdad? O con este dinero yo decido comprarme un edificio, o decido comprarme una finca, yo con esa casa, esa finca o ese apartamento, yo creé mayor riqueza para mí. Cuando yo sumo mi inventario, yo tengo una mayor riqueza. Pero claro, yo saqué de mi ahorro para poder adquirir ese apartamento, esa casa o esa finca. Entonces, cuando vemos en los factores en la riqueza, yo tengo más riqueza, pero tengo menos ahorro, porque yo invertí esos ahorros exactamente en comprar esa riqueza, ¿verdad? Entonces, en el caso del ingreso futuro esperado es menor ingreso futuro porque mayor es el ahorro. Si yo observo de que hay problemas, que no me voy a quedar sin trabajo, si yo digo, bueno, está tan difícil la situación que si suelto este trabajo ya no voy a conseguir otro, o si no, mejor me quedo con este y no cambio de trabajo porque hay riesgo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pensando en que si me quedo sin trabajo, mejor ahorro. ¿Les ha pasado a ustedes? Donde ustedes dicen, no sabemos si vamos a seguir en este trabajo, mejor ahorro un poquito más, por si acaso, para los problemas que se puedan dar. Entonces, en ese caso yo empiezo a ahorrar. Entonces, ahí ustedes pueden observar que yo ahorro más cuando tengo riesgo de un ingreso futuro o que ese ingreso futuro sea menor, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los medios de intercambio de bienes y servicios, tenemos el medio de pago. Está la unidad de cuenta, que es una medida acordada entre agentes para expresar este valor de bienes, servicios, activos y transacciones. En realidad lo que hace es facilitarnos estas transacciones, porque tenemos una misma unidad, en este caso que sería la moneda. Entonces, para mí es mucho más fácil comprar algo sabiendo que tenemos la misma moneda del quetzal y esto vale en quetzales y que yo puedo pagar en esa moneda, a que si a mí me dicen esto vale tanto y tendría yo que pagarle, como en el caso del trueque, con, qué sé yo, monedas de oro, monedas de plata o con zanahorias, café, etcétera. Sería mucho más difícil. Entonces, esta unidad de cuenta ayuda sustancialmente a que la transacción sea mucho más sencilla porque es en la misma unidad. En cuanto a los medios de pago, también está el depósito de valor, es la medida de valor que para realizar este intercambio de bienes y servicios en ese momento, porque por ejemplo yo tengo $100 y yo los tengo guardaditos y entonces cuando ya me sirven yo los saco y los puedo cambiar. Por tenerlo guardado, ese dinero no ha perdido valor. Ese dinero, a menos que se me haya enmohecido y que ya no sirve el billete. Pero si el billete sirve porque lo guardé bien, ese billete no ha perdido valor. Cuando yo lo saco, puedo comprar nuevamente con ese dinero. En cuanto al circulante, es el dinero en moneda o billete para su intercambio inmediato, ¿verdad? Yo tengo el dinero en mi bolsa, yo quiero ir a la tienda y quiero comprar algo, quiero ir al supermercado, compro algo, es esta moneda o dinero que yo puedo inmediatamente y nadie me va a decir, mire, no le vendo. Si yo tengo dinero, la gente me va a vender y voy a poder adquirir lo que yo necesito. Eso se llama
circulante, un dinero circulante. Ahora, un dinero en depósito es en los bancos o en instituciones financieras, pero corresponde a cuentas de ahorro y ese es un dinero, pero lo tiene otra persona, lo tiene otra entidad, ¿verdad? Que yo, para poder disponer de él, tengo que ir al banco y tengo que retirarlo. No es como que yo lo tuviera en mano. Ahora, esto mismo me genera 3 tipos de medidas de dinero. Y la primera, la M1, que la llamamos M1, es el dinero en efectivo que se encuentra ya en el poder público, en las cuentas monetarias del banco, y están listos para mover. Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene chequera? Me imagino que todos. De hecho, ahí les puse un chequecito abajo en la figura. Si ustedes tienen un cheque y ustedes quieren comprar algo, ustedes giran un cheque y prácticamente el dinero está disponible de forma inmediata. A menos de que no tengan fondos, pues va a ser rechazado ese cheque. Pero si ustedes tienen fondos, ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran con ese cheque que significa ese dinero. Eso quiere decir que entonces este se llama un M1 porque nosotros tenemos dinero en efectivo en nuestro bolsillo o tenemos en nuestra cuenta disponible de forma inmediata. Tenemos el otro tipo que es el M2, que corresponde al M1, pero aquí se junta todo lo que es el dinero en ahorro y a plazo. O sea, yo tengo 5,000 quetzales y yo decido que ese dinero, como no lo voy a utilizar, voy al banco y le digo, póngame en un plazo fijo a 1 año. Si yo no quiero ese dinero, me van a multar y me lo van a devolver. ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso de dejarlo 1 año. Ahora, mi dinero sí. Yo lo puedo utilizar, sí, nada más que hay una restricción, lo tengo que utilizar hasta el final del año. Y eso es lo que se llama el M2, que quiere decir que ese dinero, si es de ustedes, sí les corresponde, pero está comprometido para un uso específico hasta un momento específico, ¿ok? Luego tenemos el M3, que corresponde a todo el M1 y el M2, pero también los depósitos en cuentas extranjeras. Posiblemente más de alguno de ustedes tiene algún dinerito ahorrado en dólares o tiene alguna cuenta en dólares y eso normalmente lo hacen en offshore, lo hacen fuera del país, que son cuentas en dólares, y quiere decir que este dinero igual es nuestro, nos corresponde, pero son en moneda extranjera. Quiere decir que para nosotros hacerle el traslado a moneda guatemalteca tenemos que generar este tipo de cambio y esta tasa oficial, ¿verdad? Bueno, avanzando un poquito en la explicación, tenemos lo que es un banco. Y el banco está en las reservas de dinero para hacer frente a esta demanda de dinero, ¿verdad? Si yo necesito dinero, voy al banco y lo saco y está listo, ¿verdad? También el banco me sirve para hacer los préstamos. Si ustedes quieren hacer un negocio y por decir algo el negocio les vale 200,000 quetzales y ustedes tienen 100,000 en sus cuentas o ajustado con socios, pero les hace falta 100,000, la primera gran opción es ir al banco y pedir esos otros 100,000, ¿ok? Entonces, en este caso el banco funge como una entidad para generar estos préstamos y claro, él va a recibir una ganancia de estos intereses, porque nosotros nos prestan el dinero y vamos a tener que pagarlo con intereses. Entonces, este dinero nos va a generar al banco un negocio, ¿verdad? Porque él da el dinero a cambio de que le paguen una comisión que es el interés por haberlo prestado. Sin embargo, cuando nosotros entregamos nuestro dinero, el banco nos paga otro interés por tenerlo, pero si ustedes se dan cuenta, cuando me recibe el banco mi dinero, me paga el 1%, el 2%. Pero cuando él me presta el 10%. Ese 8% es la ganancia del banco, ¿verdad? Claro, si pongo más dinero, me va a pagar quizá el 3 o el 4%. Y si yo pido más dinero, él me va a pagar, él posiblemente me presta un 7, un 8%. Su rendimiento se reduce quizá a unos 3, 4, 5 puntos. Sin embargo, él gana en el volumen, porque por esa razón me presiona a que yo deposite más, me va a dar más interés, o que yo si pido más dinero, me baja el interés. ¿Se dan cuenta cómo funciona el mercado de capitales? ¿Verdad? Que en este caso es muy interesante saber lo del banco, por qué razón me cobra el interés o por qué razón yo pago interés, y ese gran diferencial que puede quedar es el que en realidad se maneja como ganancia del banco dependiendo de las cifras que les comento. Bueno, tenemos también los fondos de inversión. Es una institución que obtiene fondos por venta de acciones, fideicomisos, usa estos fondos para una compra de activos líquidos y pueden estar los bonos del gobierno y las acciones comerciales.
Por ejemplo, si una empresa y una empresa dice, bueno, voy a sacar 50 acciones y cada acción va a valer 20,000 quetzales, ¿ok? Yo decido que compro con mis 20,000 quetzales en lugar de tenerlo metido en el banco o en lugar de esta acción yo volverla una inversión para hacer un negocio, yo decido que este dinero yo lo meto mejor en una acción comercial y esa acción comercial va a pagarme las utilidades, que en este caso ya no se llaman intereses, se llaman utilidades, me va a pagar las utilidades generalmente cada periodo, trimestre, semestre o anual, como se haya establecido, me lo va a pagar y esta utilidad es en realidad el diferencial que me queda como el fondo de inversión. Aquí también se habla, por ejemplo, de fideicomisos. Fideicomisos son cifras bastante altas donde yo coloco el capital semilla y lo que utilizo es el rédito, que quiere decir el interés que se va generando. Entonces, por ejemplo, pongo un fideicomiso, aquí en Guatemala está el fideicomiso del CRE, está muchos fideicomisos a favor de ciertos sectores productivos y lo que ellos utilizan es el rédito o el interés para poder funcionar, porque el fideicomiso como capital semilla siempre se mantiene. Normalmente aquí se puede generar fideicomisos para 10 años, 20 años, 30 años. Bueno, aquí tenemos entonces el índice también de precios al consumidor. Si ustedes pueden observar en esta fotografía hay cantidad de productos que uno puede consumir, ¿verdad? Uno puede consumir alimentos, joyería, camiones, bolsas, etcétera. Todo esto me va a generar a mí este índice de precios al consumidor. Entonces, los bienes y servicios de la canasta básica, como por ejemplo alimentos, bebidas, transporte, comunicación, vivienda, todo esto me forma el índice de precios al consumidor y la tasa de inflación puede ir asociada de acuerdo al movimiento de este índice. Por ejemplo, si se incrementa de una forma porcentual, ¿verdad? En un año normalmente, que es lo que se mide, ¿verdad? Nosotros podemos a eso llamarle la tasa de inflación. ¿Cuánto yo con este dinero podía comprar el año pasado? Quizá el año pasado yo con 3,000 quetzales podía comprar toda esta cantidad de productos, pero con la inflación en este año ya se redujeron esa cantidad de productos, ahora puedo comprar menos, ¿verdad? Entonces, aquí se observa, por ejemplo, que hay un sesgo en este índice de precios, porque, por decir algo, yo me voy al supermercado y cuando ingreso al supermercado ha salido un nuevo shampoo. Y entonces hay señoritas promoviéndolo. Mire, compre este shampoo y le damos 2 por 1. Entonces, claro, es un precio de introducción de ese producto. No me lo van a dar siempre, pero como quieren que la gente conozca ese producto, entonces me bajan al por 1 y me dan un nuevo, una cifra mucho más barata a cambio de que yo conozca este producto en el mercado. Eso me cambia, ¿verdad? Este de índice de precios al consumidor me cambia porque de pronto yo obtuve 2 en lugar de 1. Igual, también esto está relacionado por el cambio de calidad de producto. Si el producto baja de calidad o sube de calidad, también va a estar asociado con el precio. Por la sustitución de artículos, por sustitución de tiendas o introducción de nuevas tiendas, por variación de precios. Ustedes han podido observar que aquí en Guatemala entró con mucha fuerza esta tienda de la Megapaca. La Megapaca, en el lugar donde se ubica, prácticamente hacía quebrar a todos los negocios pequeños de tienda de ropa, porque la gente llega con un objetivo, porque ya sabía que ahí se estaba vendiendo cierta ropa que se puede encontrar usada o nueva, pero los precios no eran comparables con las tiendas vecinas. Entonces se dio una situación en la cual las tiendas de alrededor de pronto empezaban a cerrar. Entonces, esto es, por ejemplo, en el caso de que hay una introducción de una nueva tienda y esa tienda puede generar un cambio completo en el índice de precios, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la economía de escala, es muy sencillo porque aquí nosotros vamos a tratar de producir a un menor costo. Por ejemplo, todos los procesos que se dan en línea, lo que está buscando es una eficacia, ¿verdad? Una eficiencia de todo este proceso. Entonces, si yo voy a producir una jalea en mi casa, necesito olla, paleta, azúcar, balanza, la fruta, limpiar, agua, etcétera, etcétera. Pero si yo voy a producir esa misma jalea en economía de escala, yo todo eso lo reduzco
porque ya eso no necesita mano de obra, necesita únicamente un proceso establecido en línea y en una fórmula me baja sustancialmente el precio de lo que yo podía sacar con ese producto. Por ejemplo, una jalea en casa me podría a mí costar, por decir algo, producirla unos 30 quetzales, pero si yo voy al supermercado y compro una jalea de fresa en el supermercado, me está costando entre 8 y 10 quetzales. Entonces, eso es economía de escala, que cuando yo puedo producir ese mismo producto en gran cantidad, bajo ya tecnificación, al serlo mucho más eficiente, me baja el precio, ¿verdad? Tenemos aquí también los factores que agregan producción. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar, si yo meto tecnología, si yo compro un equipo, una máquina, si compro para producir una marmita, o todos estos equipos, a mí me baja porque ya no lo tengo que ejecutar el uno por uno, sino en una forma más industrial, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, factores que agregan producción, una mano de obra educada. El recurso humano es grandemente apreciado por su educación. A más educación tenga el recurso humano, está asociado a un mejor salario. Ustedes, ¿por qué razón se están educando? Porque ustedes están preparándose para el futuro y si ustedes tienen un grado mayor, obviamente una persona que tenga un grado primaria va a estar ganando mucho menos o un sueldo básico versus a una persona que esté estudiando en una universidad. Entonces, la preparación de la mano de obra valorado en términos de educación es grandemente apreciada. También factores que agregan producción, el capital, a más dinero tengamos para poder meter en inversión, en equipo, en maquinaria, en tractores, en cosechadoras, etcétera, va a aumentar mi producción. Y el desarrollo de una mayor utilidad con una óptima producción. Muy bien, ahora, yéndonos nuevamente a nuestras asignaciones del día de hoy, me gustaría comentarles que nosotros vamos a tener la actividad 2.1, ustedes ya pudieron observar en el chat, se generaron los grupos, estos grupos ya están en el GES, y esta unidad 2 trata de que ustedes trabajen de forma grupal. Hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pueden abrir, por ejemplo, un Facebook que sea cerrado, que solamente sea para sus 6 compañeros de grupo o sus 7 compañeros de grupo. Entonces, solo ustedes interactúan, no es un Facebook abierto y ahí pueden compartir información para ir generando sus documentos. También pueden abrir un wiki o ustedes pueden comunicarse a través, como lo han hecho muy bien. De hecho, los felicito porque ese celular a mí me suena y me suena porque quiere decir que ustedes están trabajando y la verdad es que aunque sea a las 12 de la noche estoy contenta de saber que están haciendo sus asignaciones. Entonces he podido observar que ya casi todos los grupos están bien consolidados y ustedes en esta unidad van a trabajar tareas grupales. Entonces pueden distribuir según habilidades y pueden ya empezar a trabajar. Por ejemplo, en la tarea grupal de elaborar un video, ustedes observan el material que se tiene, que se sube al GES, que ustedes enfocan claramente cuál es la importancia del PIB y del ciclo económico, que ya el día de hoy sí, van a seguir los mismos grupos para todo, efectivamente. El grupo que está consolidado, ese grupo es para todo. Entonces, gracias por tu pregunta. Entonces, nosotros vamos a... sí, José, qué bueno que lo preguntas y qué bueno que este sistema me permite verlo de todas las formas. Entonces, les comentaba que ustedes, mi sugerencia, armen un wiki o abren un Facebook que sea cerrado solamente para ustedes, compartan ahí toda la información que tengan que ir compartiendo, consoliden y ejecútenla. En las tareas yo soy lo más específica posible para que ustedes tengan todos los elementos para hacer bien su trabajo. Tenemos el video, tenemos elaborar el FODA. Ustedes recuerden que vivimos en un país donde nosotros tenemos muchas fortalezas. Perdone. ¿Sí? Aquí te escucho. Con relación a la actividad 2.1, en la presentación en el GES, indica que hay que subirla a la parte de tareas y notas, pero ese es solo el foro, ¿verdad? En la parte de tareas y notas tenemos un link donde nosotros nos dice que ahí nosotros podemos subir también el link. Sin embargo, nosotros tenemos... No te aparece. Ok, sin embargo, nosotros tenemos los foros, porque estas actividades, por ejemplo, en el caso de Leo, la idea es que la gente, todos los alumnos puedan observar.
y al observar el video, prácticamente al repetirlo y al oírlo, y muchas veces en lo que uno está observando cuál es el error que cometió el compañero, está aprendiendo porque en lo que busca el error repitió un tipo de información. Entonces, tenemos los foros abiertos, ustedes observen ahí dentro de la información que se envíe para que nosotros podamos compartirla y obviamente disfrutar todos del trabajo de los compañeros, pero también disfrutar con aprendizaje, ¿verdad? Luego nosotros tenemos les comentaba del FODA. En el FODA es importante... Ay, doctora, disculpe, pero es que no me quedó claro. Entonces, subimos solo en la parte del foro, subimos nuestro link, ¿verdad? Y solo lo hace un representante de cada grupo. Sí, mira, cuando nosotros trabajamos en grupo, que un representante suba es suficiente, porque si no estaríamos repitiendo la misma actividad. Ahora, donde todos funcionamos es cuando ya observamos el video y todos empezamos a comentar ese video. Me pareció bien, me pareció que da buena información, yo tengo una pregunta, a mí no me parece este sector, a mí me parece que en esta otra se podría ampliar, yo tengo una experiencia específicamente sobre ese caso y cuentan su experiencia. Entonces, yo califico, dependiendo de los foros, por ejemplo, lo que se pida, califico la participación. Si todos reúnen, por ejemplo, si se pide 3 participaciones, 2 participaciones, 1 participación, yo tengo mi lista para ir calificando las participaciones y el nivel de participación, porque si solamente abren el link y me dicen sí me gustó y no comentan nada más, no hacen una pregunta, pues obviamente no se toma como una participación. Pero si ustedes elevan su participación en el momento en que sí ponen atención del video y hacen una pregunta, un comentario, cuentan alguna experiencia, alguna vivencia de lo que tuvieron referente a ese tema, esa es la parte en realidad vivencial y la más rica de este curso, ¿verdad? Cuando las personas tienen la oportunidad de comentar. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, cuando se trabaja en grupo, la idea es que una sola persona del grupo pueda subir el trabajo, tanto en el GES, si se pide en el GES, en plataforma, como en el foro, ¿verdad? Entonces, ya ahí no llenamos vamos a tener 6 trabajos, por ejemplo, en el foro, pero sí vamos a tener muchas participaciones sobre eso, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, así vamos a hacerlo. Con que una persona del grupo lo suba es suficiente. Gracias. Muy bien, entonces ahora comentándoles un poquito del FODA, es importante saber que toda fortaleza me va a generar una oportunidad y toda debilidad me va a generar una amenaza. Yo necesito conocer esto del país, de Guatemala, porque efectivamente estoy haciendo un análisis macroeconómico, estoy hablando de globalización y me va a servir estos datos para yo poder integrar la información. Entonces, por ejemplo, vámonos a un ejemplo mucho más chiquito. Si yo soy una persona y yo decido que quiero saber mi debilidad y yo deduzco que mi debilidad, por decir algo, es que llego atrasada siempre a algún lugar. Esa debilidad me va a generar a mí una amenaza. Y la amenaza es que si yo sigo llegando tarde a todos los eventos, si soy empleada me van a despedir, si tengo una empresa voy a fracasar, si tengo una negociación voy a perder. Ahora, vamos a lo opuesto. Si yo conozco mi fortaleza, y mi fortaleza es que yo siempre llego temprano y hasta 10 minutos antes a un lugar, me gusta ser muy puntual, esa es mi fortaleza, la puntualidad. ¿Cuál es la oportunidad que se me abre con esto? Se me abre la oportunidad de que yo voy a poder analizar de mejor manera a las personas con las que, por ejemplo, voy a negociar o voy a llegar temprano a mi trabajo y eso va a ser muy bien recibido porque voy a estar al tanto de esto, voy a poder capturar muchas más cosas que si yo llegara tarde. Entonces, cuando yo observo mi debilidad, me puede crear una amenaza, mi fortaleza me puede crear una oportunidad. Ahora nos vamos con este mismo ejemplo al país. Si Guatemala tiene, por ejemplo, una posición estratégica ideal que está ubicada en el centro de las Américas, prácticamente en Centroamérica y casi que en el centro, ¿cuál es, con esta fortaleza, cuál es la oportunidad que se le abre para Guatemala? Me gustaría que me contaran a alguien, ¿qué oportunidad se le abre a Guatemala? Muy bien. Expandir nuevos mercados, intercambio comercial, fabuloso, Rodolfo, muy bien, muy bien. Me encanta, ¿por qué?
Porque efectivamente, si nosotros observamos a Guatemala en la posición que tiene, nosotros podemos acceder a los mercados americanos, que es nuestro primer socio comercial, por los dos lugares, por el Caribe y por el Pacífico, y podemos lograr llegar a dos mercados muy grandes. Y también desde ahí podemos llegar a los mercados del sur. Pero hablando de mercados también, por el uno podemos cubrir el mercado asiático y por el otro podemos cubrir el mercado europeo. Entonces, ¿qué oportunidad se abre con esa posición estratégica de Guatemala? Nuevos mercados. Ahora, pongamos otro ejemplo. Guatemala es un país megadiverso que tiene una cantidad de flora y fauna. ¿Qué oportunidad se abre para Guatemala? Muy bien, ruta de tránsito, sí, efectivamente. Hablemos en este caso de un país megadiverso como Guatemala. ¿Qué oportunidad se le abre a Guatemala teniendo esta diversidad? Muy bien, turismo, efectivamente. Si no sabemos de que Costa Rica, que ya lo analizamos al país, muy bien, si nosotros sabemos que Costa Rica, por ejemplo, está vendiendo su turismo grandemente, es un servicio y que parte de ese PIB que tiene más alto es por esa fuente de ingresos que tiene, entonces a nosotros nos ayudaría exactamente. Tenemos muy buena edafología para tener muchos cultivos diferentes, pero también para nosotros tener un buen turismo en este país. Claro, a eso hay que amarrarlo. Ahora les voy a lanzar una debilidad. Nosotros queremos traer turismo y tenemos un lindo país y lo tenemos muy bien posicionado y lo tenemos con muy buen clima. Esas son todas las oportunidades. Pero cuando viene el turista es asaltado. Y cuando viene el turista no hay buenas carreteras. Entonces, con esa debilidad de la seguridad, muy bien Rodolfo, con esa debilidad de la seguridad, ¿cuál es la amenaza que se nos abre? Muy bien, seguridad e infraestructura, claro, nosotros necesitamos tener una buena carretera para tener un buen turismo. Nuestra debilidad, infraestructura, nuestra debilidad, seguridad, ¿cuál es la amenaza que se abre al tener estas dos debilidades? Muy bien, Rodolfo, muy bien, que el turismo se vaya a otro país. Muy bien, María José, que nosotros no tengamos estos ingresos por turismo, que se vayan para Costa Rica, que se vayan para Panamá, que se vayan para México, cuando pudieron haber estado en Guatemala. De eso se trata esta tarea 2.2 y se dan cuenta que es una tarea muy, muy real, que les va a encantar hacerla, porque nosotros ya sabemos que tenemos buen clima, podríamos traer todo este turismo todo el año, porque Guatemala todo el año tiene lindo clima, ¿verdad? No tenemos menos 20, menos 30 grados, no tenemos calores de 50 grados, nosotros tenemos un clima perfecto, tenemos buena posición, tenemos dos océanos, tenemos buena flora, fauna y todas estas características forestales que nos ayudan para el ecoturismo. Teniendo todo esto bueno, ¿cuál es la oportunidad que se abre? Ahora, teniendo mala infraestructura de carreteras, teniendo problemas con situaciones de esto que se dan ahorita, que los gobiernos han tenido que salir porque hay muchas coimas y hay mucho problema en cuanto a un manejo poco transparente. ¿Cuál es el problema que se abre con eso? ¿Cuál es el problema que se hable con seguridad? Entonces, esto ustedes lo van a hacer en un FODA, lo pueden hacer en un mapa mental, lo pueden hacer en un PowerPoint, lo pueden hacer en un póster, como ustedes consideren más bonito, y esta es la segunda tarea grupal. Y vamos con la tercera, que es diferente, negociando con diferentes culturas. Perdone la fastidio de nuevo, es que ahí yo tengo una duda. Dicen las instrucciones que los dos mejores se compartirán en el foro. Esos dos que se van a compartir en el foro, que está específico para el FODA, ¿esos los va a subir usted? Exactamente, porque yo soy la que califico y yo miro cuáles son los más bonitos, los que más información llevan, los que más consolidados están, y esos yo los meto al foro para que todos sus compañeros los observen. Bueno, y luego el aporte nuestro, digamos, es a donde hacemos la votación, es sobre estos dos últimos que usted sube, ¿verdad? Exactamente, porque yo subo y entonces cuando yo subo, ustedes en ese momento pueden empezar a comentar acerca de qué les pareció, cómo está la información, porque ustedes ya tienen un conocimiento, porque cada uno ya hizo su tarea. Ahora, yo estoy subiendo los dos mejores, que sin lugar a duda va a haber diferencias, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan compartir sus tareas
porque la riqueza de esto y de esta instrucción virtual es que nosotros podamos compartirlas y observarlas a través de la plataforma para poderlas comentar. Entonces ustedes suban primero esta tarea a tareas, luego yo escojo las 2 mejores y luego las mando otra vez a foro, ¿ok? Para terminar, vamos con la última tarea que nosotros estamos hablando. Les comentaba lo de la negociación de culturas. Están los grupos, ustedes ya tienen esa información, ustedes ya saben qué cultura les toca. Al grupo 1 le toca la cultura americana, al grupo 2 le toca la cultura asiática, europea al 3, latina al 4 y africana al 5. Entonces, ya tenemos grupos, ya eso se circuló, y ustedes van a buscar cómo funciona esa cultura. Cuando yo me presento a una negociación, ¿cómo funcionan todos con la puntualidad? Por ejemplo, el latino, ¿es bien puntual para las reuniones, sí o no? No. Perfecto, muy bien, es parte de nuestra cultura, no llegar puntual. Pero si hablamos con un europeo, ¿es muy puntual para llegar a una reunión? ¿Qué opinan? ¿Un europeo llega puntual a una reunión? De nuestra cultura, no llegar puntual. Pero si hablamos con un europeo, ¿es muy puntual para llegar a una reunión? ¿Qué opinan? ¿Un europeo llega puntual a una reunión o llega atrasado? Muy bien, no depende. El europeo, si le han citado para una reunión y una reunión de trabajo de negocios, el europeo llega puntual. Si hay lluvia, si hay sol, si hay transporte malo, si hay temblor, él de todas maneras va a llegar puntual porque es parte de su cultura. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes investiguen. ¿Cómo funcionan ellos con respecto al protocolo, a su agenda, a su vestuario? ¿Cómo funcionan con respecto a regalitos que uno pueda llevar? Si lo aceptan, si no lo aceptan. ¿Cómo funcionan con respecto a la negociación en sí, a la puntualidad, a los sobornos? ¿Cómo funciona esa cultura? Entonces, es parte de lo que ustedes van a investigar en la información del GES, está bastante detallado qué es lo que se busca. De hecho, aquí se pone puntualidad, respeto, jerarquía, saludo, vestuario. Es lo mismo saludar con la cultura, por ejemplo, japonesa que con la latina. El latino es muy fraterno, va, saluda, le da un abrazo, se da un beso, pero con el japonés no. El japonés quiere que de lejos, mejor si la venia solamente, y eso es suficiente para un saludo muy respetuoso. Eso no lo sabemos hasta que nosotros no lo investigamos o hayamos viajado, ¿verdad? Yo he tenido oportunidad de estar en todas estas culturas, he trabajado con todas estas culturas y sé la importancia de cuando hablamos de una globalización, de conocer esa cultura para no ofender. Si viene una persona de la India acá a Guatemala y a mí me gusta mucho la carne asada, de hecho les pregunto a ustedes, ¿quién les gusta la carne asada? Te aseguro que el 90% va a levantar la mano y va a decir, a mí me gusta. Pero si a una persona de la India le invitamos a comer carne asada porque a mí me gusta, le estamos ofendiendo. ¿Por qué? Porque para él, culturalmente, él no come esa carne porque para él eso es un dios. Entonces, si voy a negociar con la India, ahí ya perdí. ¿Por qué? Porque no tuve la habilidad de conocer un poco de su cultura y de respetar sus tradiciones. Entonces, eso es también un trabajo muy lindo para poder nosotros enterarnos y saber cómo lo vamos a manejar, ¿ok? Hay una actividad formativa, igual que en la anterior, es un repaso, léanla, ejecuten la actividad y luego métanse al examen, que vamos a garantizar de que el examen va a tener un muy buen punteo. Como les digo, les felicito por sus trabajos, he revisado prácticamente ya todos los trabajos, me gusta cómo están trabajando, lo están haciendo muy bien y pienso yo de que a través de estas actividades programadas, su aprendizaje sin lugar a duda va a ser de mucha utilidad. La próxima semana vamos a hacer ya la unidad práctica. Estas dos son las teóricas, a mi criterio son las un poquito pesadas porque tienen mucha información. Sin embargo, con las actividades programadas vamos a salir bien con el conocimiento. Ahora, en la última unidad vamos a tener una unidad práctica. Yo les voy a informar cómo la vamos a trabajar y luego les voy a subir un documento que de hecho ya está en el GES. Yo les abrí una nueva pestaña que se llama material de clase y ahí pueden descargar
todo lo que es el Guatemala en cifras. Y ese va a ser su documento base para generar su última actividad. Pero no me quiero adelantar, porque eso es para la unidad 3, no hay necesidad de tocarla todavía. Así es que prácticamente con esto terminamos la unidad 2. Ha sido un gusto estar con ustedes. Pude responder algunas preguntas, tuve alguna interacción, quizá una o dos preguntas más si quieren hacerme, estoy a las órdenes, ¿verdad? Y si es que no, por el chat podemos seguir platicando. Yo considero que nuestra fluidez de la información es muy buena, entonces estamos a las órdenes. Voy a tener que terminar ya que inmediatamente viene la conferencia, así es que si alguien tiene alguna duda, pongo a las órdenes los foros y pongo a la duda también el chat, ¿verdad? Muy bien, Edwin, claro que sí, voy a estar pendiente de tu pregunta. Muy bien, Rodolfo, buenas noches, un gusto. Londi, muy bien, buenas noches. Gusto de saludarlos, que descansen. Edwin, muy bien. Eric, muy bien. Tomás, gracias Tomás por tu comentario, me agrada mucho, me ayuda a ser cada día mejor. Muy bien, Dina, un gusto de saludarte y con esto nos despedimos de la videoconferencia. Que tengan una muy buena noche.